¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a otra emisión de Adicción Política. Hoy con Sócrates Bastida hablaremos del tema del medio ambiente, las políticas del pasado gobierno y del actual, que bueno, se pusieron ahora de actualidad con la renuncia de un funcionario, pero bueno, que traen más carnita de fondo. Con Gonzalo Manrique vamos a analizar la crisis del Medio Oriente, donde está involucrado Estados Unidos, se derriba un avión ucraniano, en fin, vamos a hacer un análisis sobre esta situación y también una propuesta que hacen dos periódicos en Cuernavaca de la cadena del Sol de México, donde dicen se acabó la apología a la violencia a través del periodismo de las páginas policíacas. Una propuesta que suena interesante y de eso también vamos a platicar. Bienvenido, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda un servidor, Alfredo Ortiz. Los liderazgos mundiales, nacionales y locales, pareciera que este tema ambiental no importa. Y estamos viviendo, recién vimos el desastre de Australia. Casi 500,000 seres vivos, animales, fallecidos, o sea, muertos, ¿sí? Y una población asustada porque dicen esto es el infierno, ¿sí? Y en donde se descalifica la cumbre o los acuerdos de París, que van enfocados precisamente a cuidar vivir hoy sin comprometer el futuro, que ese es el tema ambiental. Y entonces, ¿cómo se desprecia eso? Los protocolos de Kioto, en fin, todos los acuerdos que la ONU propició y entendió que era necesario que todos los países del mundo pusieran atención en el tema ambiental. Vemos tristemente que a nivel mundial un Trump, ¿sí?, a nivel Estados Unidos y por consecuencia China igual, no asumen su responsabilidad como los principales promotores de polución o a nivel mundial. ¿Y cómo va siguiendo esa tónica los demás gobiernos? En el caso muy particular, México, Andrés Manuel, desprecia totalmente el tema ambiental, trae un proyecto como Dos Bocas, trae otro proyecto del Tren Maya, el transísmico. O sea, dices, pero lo peor es de que no hay ningún estudio de impacto ambiental, ¿sí? El que sacaron para el aeropuerto de Nuevo, ahorita me acuerdo el nombre, pues tampoco se sacaron de la manga un estudio de impacto, Santa Lucía, un estudio de impacto ambiental. Entonces, por consecuencia, hay un desprecio total a un tema que es precisamente el sufrimiento que vamos a tener todos, ¿sí? Tal vez estamos pensando que esta generación pues va de salida, va a terminar, pero ese es el tema del desarrollo sustentable. En Baja California, esto recordarán ustedes cuando empieza el gobierno de Rufo. Entonces, él inicia y retoma este tema ambiental y genera la Dirección de Ecología, porque no existía ese tema en el estado. ¿Recuerdan ustedes las fotos aquellas del periódico Z cuando andaba Jico en helicóptero matando borregos y marrones? No, éramos muy jóvenes. A partir de ahí es que la UABC dijo, hey, no puede ser esto que está sucediendo, ¿sí? Y se generó la conciencia y se dieron cuenta que era una especie endémica, o bueno, si no endémica, muy propia de la región, y se llevaron a cabo acciones para proteger una especie. Y después siguió la totuaba, la vaquita marina, o sea, especies muy particulares del estado. Pero también coincide 89, previo al 94, el Tratado de Libre Comercio, y uno de los temas principales era la parte ambiental, en donde
Aprovechando este nivel de negociación y que compartíamos una franja fronteriza, entonces se generó toda una corriente para las aguas residuales, para la calidad del aire, para los residuos sólidos, o sea, y para la importación y exportación. Entraba mercancía y tenía que regresar y poner controles en ese sentido. Y desgraciadamente vemos cómo se ha venido perdiendo todo ese nivel de responsabilidad con el cual podíamos habernos puesto como residentes fronterizos a otro nivel, ¿sí? En donde desgraciadamente no se entiende, y esto denota mucho o ignorancia o desprecio hacia la población, ¿sí? Un tipo Trump, en donde dice, a mí no me interesa eso. Sí, Las energías renovables no me interesa, él sigue con el petróleo. Y aquí en México, el secretario de Energía dice, o el de la CFE dice, voy a empezar a comprar carbón, ¿sí? Para generar energía eléctrica. O sea, dices, no puede ser, estamos retrocediendo a 50, 70 años, ¿sí? Cuando realmente el tema, que si bien es relativamente nuevo, empieza agarrar fuerza. Me recuerdo porque estamos próximos, hay un libro, La Primavera Silenciosa, que una bióloga escribió este libro y que fue la base para que la ONU, los organismos internacionales se percataran de lo que estábamos generando. Ha habido muchos avances tecnológicos en física, en matemáticas, pero principalmente en la química. Como yo me acuerdo en la escuela nos decían, nada desaparece, todo se transforma. Y en ese todo se transforma implica que los residuos sólidos, si los quemamos, se convierten se van a la atmósfera y luego los respiramos. Los desechos que no los tratamos adecuadamente se van al subsuelo, a los mantos acuíferos, o los mandamos al mar, que esa es la otra, y luego de ahí vienen el pescado que luego nos comemos, ¿sí? Y me acuerdo que en este libro muy particular fue cuando se detonó el tema del DDT. Empieza la primavera silenciosa porque analiza que llegó una primavera y de repente ya no encontró pájaros, ya no había aves que normalmente en primavera llegaban, de tipo novelesco, pero hace una relatoría en la cual empieza a hacer una investigación más científica, más técnica del por qué. Y es cuando se descubre que el DDT estaba haciendo tanto daño, que originalmente era para combatir plagas, pero esas plagas empezaron a generarle un daño al ser humano. Entonces ahí este tema del desarrollo sustentable, que se sustenta en tres patitas, ¿no? Decimos cuando hablamos del desarrollo, que es la parte social, la parte ambiental y la parte económica. ¿Por qué me refiero a esto, a esta nota de Monarres? Porque estamos viendo este desprecio. Cuando debes de fortalecer un área que tiene que ver con proteger el futuro de la sociedad y la concentras en un área económica y la pones como cabeza de sector, la parte económica, ¿sí? En donde ya desprecias la parte ambiental y la parte social, en donde ya dejas de atender la parte de revisar el daño que puede ocasionar una industria que no la revisas adecuadamente con los estudios de impacto ambiental, con los insumos que maneja, ¿sí? y hasta dónde van a concluir, dónde van a terminar. Si no revisas las aguas residuales que estás manejando, hay muchos casos en donde se nota un desprecio. Por eso es que tomo la nota de Monarres, porque él se me hace valiente de parte de él, ¿sí? En cuanto a decir, no están siguiéndose ninguna política ambiental adecuada. Es más, se está despreciando la política ambiental en el Estado y prefiero renunciar, ¿sí? No quiero ser parte de esa gente que irresponsablemente están dejando de hacer. Y lo estamos viendo, el cañón del Matadero, el acumulamiento de basura, ¿sí? Que generó. Y las corrientes todavía de aguas residuales que van a dar a Imperial Beach, que es un problema binacional y que en teoría debió haberse terminado de arreglar, por eso se generan muchos recursos, y que llegamos a estar en el top de tratamiento de aguas residuales. Estábamos tratando ya el 98% de las aguas residuales en el estado. O sea, éramos el mejor estado en ese sentido y dejamos de serlo. Gracias, Kiko. Gracias, desgraciadamente, al desprecio de efectivamente, Kiko le dio al traste al programa de verificación vehicular. Se convirtió en un negocio porque no se invirtió ese recurso que se debió haber recolectado con la obligación de ir a verificar mi carro, ¿sí? Debió haber quedado un recurso para protección al ambiente, para estar monitoreando permanentemente la calidad del aire.
está casi deshecho el sistema de monitoreo del aire en todo el estado. O sea, gracias, Kiko. También tenemos las plantas de tratamiento deficientemente, así igual que las de planta de tratamiento, o sea, de la potabilizadora. Sí. O sea, son problemas que a fin de cuentas los vamos a sufrir todos nosotros. Y entonces es aquí la irresponsabilidad. Por eso tomo la nota de Monarres, porque creo que nos abre los ojos a esto, porque también hace referencia a él, a que Escobedo dijo, bueno, pues ya tenemos muchos borregos, pues ahora sí hay que dar permisos, ¿no? Para que se vuelvan a matar. O sea, con esa, vamos a ver, frivolidad, porque sin un sustento científico o real, porque normalmente se tenía que estar monitoreando la especie para ver realmente si la población estaba en condiciones de ser explotada cinegéticamente. Ahorita tenemos un problema de una totoaba que no hay cuidado y que desgraciadamente los chinos han propiciado que le llaman el oro del Golfo, o sea, por el contrabando de la vejiga de la totoaba, ya ni siquiera la carne, es la vejiga, por los efectos afrodisíacos que dicen los chinos que puede tener esta parte de este animal. Y por consecuencia está la vaquita marina que está siendo sacrificada, una especie endémica que no hay otro lugar en el mundo, igual la totoaba, es exclusivamente del Golfo, no hay otro lugar en el mundo que exista, y por no tener el cuidado, no tener el interés por cuidar esta parte que es muy particular del Estado, y vaya, que dejamos de aprovechar, insisto, del Tratado de Libre Comercio, donde nos daba la oportunidad para generar una mejor calidad de vida y ser un referente, ¿sí? por las bondades que nos daba este tratado, de ser un referente ambientalmente de vanguardia, y estamos dejando de serlo. Muy bien, Sócrates, esto incluso hasta parecía una clase magistral. No, bien, ahorita vamos a escuchar la voz de Gonzalo Manrique. Vámonos a una pausa breve. Estamos en Adicción Política, volvemos. Estamos platicando sobre las políticas de protección al medio ambiente. Bien nos decía Sócrates, un contexto internacional donde hemos de alguna manera tenido un retroceso en los avances en la búsqueda de energías limpias, dejar todas las energías que contaminan. Bueno, pues gracias al liderazgo del presidente Trump, de los chinos, en el caso de México, donde también no cantamos más las rancheras, y lo aterriza en el gobierno del estado, donde también se nota, sobre todo en el tema del agua, un retroceso. Gonzalo, ¿tú cómo ves el tema? Pues sí, es un tema, como dice Sócrates, que no se debe tratar solo desde el punto de vista económico, ¿no? El desarrollo sustentable recae en tres teorías o en tres principios fundamentales, y sí creo que
al momento de fusionarlas, si bien es cierto que la Secretaría lleva el desarrollo económico y sustentar, no sé cómo las juntaron, pero sí tenemos de alguna manera, o teníamos por ejemplo en Manuel una persona, yo lo veo como una persona que estaba entregada o está entregada al tema de el cuidado, ¿no? Que malamente, ¿no? Que nada más haya una persona así notablemente tan entregada o apasionada, pero pues sí, como dice Sócrates, la vaquita, la totoaba, ciertas situaciones que solamente en Baja California o en el Mar de Cortés, pues sí desalienta un poco, ¿no? Que sea una política, que no continúe la política, o que no se le haya dado seguimiento. Decía Sócrates que en el tema del cuidado del agua, ¿no? Y cómo tenemos ahorita, pues estamos pagando los platos rotos, sobre todo quienes vivimos en playas de Tijuana. Un descuido total, veo yo, de la Comisión de Agua, ¿no? Que fue una de las banderas del panismo, porque antes pues no se atendía, y yo creo que una de las 2 o 3 banderas del panismo que gobernó Baja California fue el tema del agua, y cómo nos lo entregan pues igual que como lo recibieron, ¿no? O sea, es algo desalentador ver cómo las instituciones, insisto, no le dan ni la atención ni el seguimiento, ¿no? O sea, la ecología no es un proyecto de 6 años, es un proyecto de toda la vida. De toda la vida. El agua es un líquido que trasciende también documentos, administraciones y funcionarios. El agua es vida, dicen, ¿no? Y creo que no estamos poniendo en su justa dimensión ciertas pues, situaciones, ¿no? Y yo creo que sí es muy lamentable que pues, ya sacamos a Kiko, y que ahora los que entran parece ser que también como que le van a seguir en la misma dirección en estos temas, o sí va a haber un cambio, o sea, eso es como en la disyuntiva en la que nos encontramos, yo creo, creo ¿no? que en el tema del agua, gracias a que llegó una persona que tiene años dedicados al tema, no lo veo tan grave. Es decir, él es uno de los convencidos del tema del agua, de su uso, de su reuso, de que tengamos un servicio, ¿no? ¿Cuál es la realidad que enfrenta? Pues que no hay lana, ¿no? Sí. No hay la lana para hacer lo que él sabe que se tiene que hacer. Pero en las otras, en las llamas relacionadas al medio ambiente, como las separaron, lo triste que veo es lo que dice Sócrates, y creo que eso hay que subrayarlo. La meten en la licuadora y dicen, pues hay que meterla ahí a desarrollo económico, y al quedar en desarrollo económico el mensaje yo creo que es ok, vamos a ver los temas del medio ambiente siempre y cuando estén por debajo de los negocios. O sea, vamos a privilegiar los permisos, el impacto ambiental, las cuestiones de negocio, y después vemos la protección del medio ambiente. Ese es un mensaje que a mí me da, ¿no? El hecho de que lo hayan puesto ahí de, pues, ¿dónde le ponemos mira ahí, al fin que muchos negocios requieren ahí para sus permisos, autorizaciones, todo, pues ya de una vez ahí se va por ese lado, ¿no? De hecho, prácticamente degradaron, era una secretaría, ahora es una dirección, o sea, está supeditada a los intereses superiores que son los económicos. Sí, eso es lo grave. Entonces, aquí lo que interesa es la economía. Es muy similar a lo que está haciendo Donald Trump. O sea, aquí lo que interesa es que haya recursos económicos. Sí. Si te mueres, no me interesa que te mueras feliz. ¿Ya? Entonces, esta es la parte más triste de esto, en donde se degrada a una secretaría. Igual a turismo, ¿eh? Sí. ¿Qué le pasó a ProMéxico? Ya están tratando de revivirla, porque a nivel nacional, pues las estadísticas de turismo es que México dejó de ser atractivo. Pero y no es nada más la ProMéxico. parte turística, ¿eh? Es lo que representa. Sí, pero ProMéxico no es el que tiene que ver con el turismo. No. ProMéxico era... Lo que pasa es que ProMéxico promovía el turismo y promovía las inversiones, traía las dos. No, lo que desaparecieron fue el Consejo Nacional de Turismo. Ese sí estaba directamente relacionado con el turismo,
y ProMéxico era más bien las inversiones, las promociones de todos los productos, ¿no? Pero bueno, a final de Pero a cuentas, fin de cuentas, sí manejaba la en parte los dos turística. casos acabaron con dos organismos que a lo mejor los podemos criticar, los podemos menospreciar, pero mal que bien hacían la presencia de México en estos temas, ¿no? Sí. Hoy en día no hay presencia. O no sé, el otro día quiero acordarme de qué evento de México eran una mesita, unas sillitas, Una mampara. una cosa así, en un evento Terrible. internacional donde, La pues pena digo, ajena. se le invierte, todos los países le invierten para tener una presencia llamativa y que la gente se acerque, los que están en ese ramo económico, pues digan, oye, a ver qué tenemos, ¿no? Pero, pues así no se puede, y ya me estoy sacando del tema, pero No. sí creo que tenemos, pregunto, ¿hay esperanza? Digo, el gobernador ya dijo que en el tema del borrego cimarrón, y salió Mario Que siempre no. Escobedo a decir que siempre no, qué bueno, digo, qué bueno que así lo hicieron, pero ¿hay remedio o estos 2 años o 5 años será la tónica en el tema del medio ambiente? Yo desgraciadamente pienso que aquí el poner por encima de lo social y lo ambiental el tema económico, creo que, porque debe haber un equilibrio, o sea, toda la sustentabilidad es un equilibrio entre esas tres partes, ¿verdad? Porque a fin de cuentas dices, aquí vivimos todos, Ujú. y si no cuidamos esto que tenemos, no vamos a dejar nada a las generaciones futuras, ¿sí? Y si una de las partes es superior o tiene preeminencia sobre las otras, pues va a ser el criterio es el que va a desarrollarse. Yo insisto, esta parte, nosotros estamos en frontera, tenemos un flujo permanente, diario, los miles y millones de mercancías que ingresan y que no tenemos la certeza de que estén regresando a su lugar de origen, y los tipos de sustancias, ¿sí? Por eso digo que la química ha crecido enormemente. O sea, ¿cuántos materiales que consumimos, ya sea vía ingesta, o porque nos lo ponemos, o porque lo usamos, ¿sí? Que son producto del crecimiento y el conocimiento de la química? O sea, los sintéticos y cuanta cosa, bueno, no desaparecen, vuelvo al criterio, o sea, se transforman. Normalmente compramos algo, un empaque, y lo tiramos a la basura. ¿Y a dónde va a ir esa basura? Gonzalo. Pues ahora tenemos que cuidar mucho el tema, por ejemplo, estaba yo leyendo cómo, que ahorita lo vamos a ver con el tema del combustible con Irán, cómo es que ha estado disminuyendo el consumo de combustible en el mundo, y cómo ahora las grandes empresas de combustible están viendo cómo aumentan la producción de productos derivados del plástico, que nosotros estamos en una lucha de no los popotes, no a las bolsas en el mercado, es decir, estamos empezando una lucha de decirle ya no al plástico en ninguna forma, y de reciclar y reusarlo, O desarrollarlo de cuando tal manera vienen que sea que biodegradable. las grandes empresas están buscando, ¿no? Con tal de no perder dinero, no renovarse, como dice, ahora sí que no renovar, ¿cómo metemos otro producto, no? Y eso es lo preocupante. ¿Qué está haciendo el gobierno? Yo lo veo en Estados Unidos, es completamente permisivo. Las grandes empresas le importa un pepino al gobierno de Estados Unidos el medio ambiente. La EPA, la Pero Agencia México de ha Protección sido del Ambiente, muy... le bajaron el presupuesto. México ha sido muy nada. tibio, creo, en el último año de la 4T en el tema del De veras. ¿De veras? De veras. ¿De veras? De veras. ¿De veras? De veras. ¿De veras? De veras.
Es una carrillita, ¿no? Eh, Es que hoy me tocó, ya ven que estamos expuestos a la lluvia de memes políticos. Bueno, hoy el portal Político MX hizo una parodia de esas ventas que se dan por televisión, oferta y llame ya y todo esto sobre el avión presidencial que ya viene, ¿no? Entonces lo vamos a poner para que haya un rato de solaz esparcimiento. Es un avión cómodo, tiene una alcoba, tiene restaurante, tiene espacios amplios. Es un avión con capacidad, si se tratara de hacerlo comercial, para 280 pasajeros. Es un avión importantísimo. El que lo quiera comprar, yo se lo entregaría. Haríamos una ceremonia. No solo es lo que cuesta el avión, es la fama. Y dice el presidente, y aparte de todas las bondades que tiene el teléfono, la fama, dice. El avión. Sí, está curiosón el meme. este ejercicio de video meme, le vamos a decir así. Bueno, volviendo a temas más serios, yo les quiero pedir su opinión sobre el hecho de que el día de ayer el Sol de Cuernavaca y el Sol de Cuautla renovaron, dicen ellos, la forma como quieren tratar el tema de las notas policíacas, de la violencia, de la apología que terminamos haciendo los medios cuando aparecen mantas, narcomantas, colgados, descabezados, y damos cuenta de todo esto. Y ayer revisábamos la encuesta de Massive Caller, donde en el tema de la inseguridad, en la de percepción de inseguridad, Baja California sale bien calificado, como en el 8º lugar, donde hay menos percepción de inseguridad. Y aquí nuestros amigos palenistas decían, oye, no, pues esa encuesta, ¿qué onda? Y les decía yo, no, es que no son las cifras sabemos que siguen siendo muy altas, pero me da la impresión, o la explicación que yo tendría ante el hecho es que hemos normalizado la violencia en Baja California. Es decir, el hecho de que nos digan, así como termómetro o registro todos los días, 5 muertos, 8 muertos, 5 muertos, 8 muertos, 7, 10, ya nos entra y nos sale como, ya lo vemos normal. No pasa nada, ¿no? Sabemos que hay violencia y a lo mejor no nos toca tanto, solo cuando nos roban un auto, Sí. Amigo Gonzalo, o se meten a tu casa o te asaltan, pero si no pasa eso, tú dices, pues no Todo veo está la bien. violencia, aunque sí existe, ¿no? Entonces, se me hace a mí interesante esta propuesta porque viene a tratar de dar respuesta a este dilema que tenemos, yo creo que en todo el mundo, particularmente en Baja California, donde los empresarios, los sectores productivos dicen, oye, medio nos daña, nos afecta que hables mal de la ciudad, que te refieras, le des mucha importancia a esos temas. Como corresponsal que alguna vez fui, pues en el interior les gusta mucho las notas de los migrantes y de violencia y del narco y todo esto, ¿no? Es lo que te publican, y las cosas positivas, hasta hace un tiempo. Hoy ya Baja California creo que ya tiene otro tratamiento y otra importancia, pero antes era así. Entonces, está ese dilema, bueno, no publicamos, cómo tratamos los temas policíacos, es una realidad que existe en la ciudad, pero cómo también no le contribuimos
a esa apología y no dañamos la imagen de la ciudad. Esto es como propuesta, la están haciendo solamente, si bien estos periódicos son de la cadena García Barceca. Organización Mexicana, los soles, lo hacen ellos, nada más. Y lo interesante es que de 2 planas diarias que tenía el periódico para la policía, se queda con otro tratamiento sin dejar el tema de la seguridad, y el otro lo abren a como quien dice, a los grupos o tribus que están así más marginales, emprendedores, LGTB, mascotas, otras temáticas, ¿no? Que no tienen muchos espacios en los medios. Su opinión, Gonzalo. Yo creo que la percepción es algo muy subjetivo, sí, pero como dicen, percepción es igual a realidad. Nosotros estamos viviendo una crisis en casa por el tema de un robo que sufrimos de un vehículo el día 31 de enero. Amablemente la policía no lo... De diciembre. De diciembre. Amablemente la policía no lo recuperó a las par de horas. Pero pierdes todas tus cosas, el estado de vulnerabilidad en el que entras, tu familia, mi hijo sobre todo, que lo percibimos muy nervioso. ¿Por qué? Porque te roban tus llaves, todo es un tema, ¿no? Sabemos que pronto pasará, al final de cuentas las cosas materiales se restituyen, nos han restituido, pero lo comparo con la situación en la que estamos. La población se está aclimatando a que el alcalde diga, disminuyó 25% los homicidios. Pues sí, pero son miles de homicidios, ¿no? O sea, ya con que nos diga eso, pues ya estamos más tranquilos, ¿no? No me gusta a mí que los diarios, con la supuesta consigna de que esto contribuye, que se me hace es una estupidez, porque es como los que dicen que los videojuegos contribuyeron al tema de la semana pasada. Del niño. Del niño de la escuela en Coahuila. Son muchos factores. Si bien es cierto, la nota alarmista no ayuda en nada, crea un estado de pánico, de crisis, o esta sensación que, por ejemplo, estamos nosotros viviendo, sí. Pienso que se debe más o menos en una justa medida quizás tratar el tema, ¿no? Tenemos el Sistema Nacional de Seguridad, tienen su estadística. En base a esa estadística, Alfonso Durazo dijo hace poco que Tijuana era la ciudad más violenta del país, o donde más homicidios, o alguna estadística aventó. Pues yo creo que él es el que tiene la calidad moral y política para aventarlo y decirlo. Que viene esta semana, por cierto, a Tijuana, ¿no? Pero también la tiene el gobernador, el alcalde, o los líderes empresariales, o los académicos, o quien desee decirlo, ¿no? El tema es cómo manejamos la información. Si se va a manejar una información un poco más fría y los medios van a entrevistar a raíz de esa información a especialistas, es decir, oye Gonzalo, pues dijo el alcalde que bajó los homicidios, sí, un 25%, pero el robo ha aumentado, pues sí, fíjate que sí. Pues, si se va a socializar de esa manera para tomar acciones de preventivas o de estrategia, adelante. Creo que nada ayuda. Esa es la tónica, ¿eh? Poner una cabeza, una en nada ayuda. Pero tampoco podemos como que de repente decir que no pasa nada, ¿no? Claro, porque no. lo que puede pasar es que lo que percibo que está pasando, que la ciudadanía nos estamos acostumbrando a vivir en un entorno violento. Y eso no puede pasar. Agrégale eso, las narcomantas, los videojuegos, que los papás no están al pendiente de sus hijos, el descontrol social en el que vivimos en general, para no señalar una cosa. Creo que todo tiene que hilvanar en esto. Entiendo que los medios van a poner su parte. Me preocuparía un poco que fuera una especie de censura. No, claro. Para nada, no. Es más, como lo dices tú, es tocar el tema de la seguridad, pero con mayor formalidad, como diciéndole a la gente, oye, protégete, prevenir, más que ser el relator de puros asesinatos, ¿no? Sócrates. Está bien esa parte pensando en positivo. Pensando en negativo todos sabemos de que ni en lo económico ha habido avance, es más, hay retroceso. En la parte de la inseguridad no hay ningún avance tampoco, vamos para atrás, han crecido los niveles tanto de violencia como de delito, ¿sí? Entonces, pareciera más bien que
como un acuerdo de la prensa bien portada, ¿sí? Haciendo referencia a lo que el mismo Andrés Manuel ha dicho, ¿no? Tú no eres bien portado, tú eres fifí, tú eres... Entonces, pareciera más bien que una prensa bien portada se acomoda porque pues le urgen los recursos que genera la parte del presupuesto gubernamental. Entonces, generar esa... Porque el síndrome o la técnica del avestruz de esconder la cabeza y pues no nos va a ayudar de nada. La realidad es de que así como le pasó Sí. a Gonzalo, miles de familias todos los días, en la parte donde vivo, la gente ya, la colonia dice tenemos que cuidarnos porque hay robos, hay asaltos, hay violencia y la gente está optando por autoprotegerse, efectivamente, pero no pueden esconder la cabeza a lo que está sucediendo. Y sí, yo creo que sí se tienen que decir las cosas porque si no, no se van a remediar, ¿sí? Si no fijas defines bien el objetivo que vas a atender y no fijas metas, pues un gobierno, ¿cómo lo mides? Claro, no, yo creo que habrá que revisar el experimento. El planteamiento me parece a mí interesante porque no renuncia a dejar fuera a los temas de la seguridad, de la violencia, pero simplemente es un sesgo, un tratamiento diferente, más preventivo, más de otra comunicación con la población. Así lo expresaron, así lo entiendo, y habrá que verlo, ¿no? Si funcionara, pues a lo mejor no nos sería extraño que otros medios lo siguieran el ejemplo. Pero bueno, ahí la dejamos. Vámonos a una pausa y regresamos con algo que, fíjense cómo es curioso, el tema de Irán, que está un poco distante. Pero tiene repercusiones. Se tiene, y se tiene que ver conectado con el tema con el que comenzamos, del medio ambiente, las energías, la sustentabilidad, las cuestiones económicas que hay detrás. En fin, volvemos. De veras. ¿De veras? De veras. De veras. ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? De veras. De veras. Estamos de regreso en Adicción Política aquí en la plataforma de tveras.com.mx. Gonzalo, a ver, en lugar de que hables de los empresarios cochis y Bueno, de, no, enredados y- en la cerca, dicen, ¿no? Oye, es y que de todas esas cosas, enredado en la cerca. te volaste pasó? la barda hasta Irán, no, pero no, te pues, escuchamos, te Felipe, escuchamos. esta semana extrañaron al Patas, ¿no? O sea, creo que el gobernador sí se voló la cerca con el Sobre todo comentario. Sócrates. Sí. Pero bueno, pues, cada quien sabe cómo habla y también los empresarios pues sabrán si se dejan pisotear o se dan a respetar un poco, ¿no? Yo creo que una cosa no está peleada con la otra, pero bueno, sí son muy lamentables las declaraciones del gobernador, sin lugar a duda. No, fíjate que lo lamentable, y rápido, nada más, es que estamos viendo, y bueno, todo empieza por la cabeza. El presidente, ya ves cómo Todos los días, ¿eh? todo madrea a quien no está Con él. con él. Y si lo hace el presidente, y si el presidente descalifica y califica y adjetiviza y todo eso,
pues, ¿por qué no la van a hacer los otros que son de la 4T? Entonces lo que vemos es cómo la política se degrada finalmente, ¿no? Digo, está muy suave que ahora también en los medios pues usamos palabrotas que antes no se usaban, etc, etc, más si estamos en internet y la gente dice, ay, hablan como uno, como la gente en la calle y todo. Pero bueno, al final de cuentas creo que eres un medio y tienes que cuidar mucho la forma. Igual quienes están en la política, bueno, a lo mejor sí la 4T es otra onda, pero no creo que degradando la manera como te expresas y sobre todo que detrás de eso es un lenguaje que polariza, pues le estés haciendo un gran aporte a la política, ¿no? Pero Ellos, bueno. yo creo que ellos solo se hacen el gran daño, ¿no? Por ejemplo, hoy a mí me molesta mucho que estén criticando pues, que el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador fue papá, o sea, el presidente es abuelo. Su hijo nace en Texas, ¿no? En Houston, Texas, en Estados Unidos. Y hay una serie de críticas porque, pues, ¿por qué no en el INSABI o INSABI o por qué no en el Seguro Social? El Hospital de la Raza. Pues, digo, la verdad de las cosas es que la esposa es norteamericana o su papá es brasileño y la mamá es norteamericana y ella vive allá, pues ella pagó el parto, pues muy su gusto, ¿no? Pero ellos se convierten en víctimas de sus propias palabras, ¿no? Al no medir. Esto es algo muy normal. Bueno, por lo menos para los fronterizos es muy normal que tus hijos nazcan allá o aquí o que tengas un esposo o una esposa que sea nacido en Estados Unidos, etcétera. No lo voy a, pero digo, yo no encuentro mucho el sustento más que la coyuntura de la discusión esta del INSABI, pero ellos se convierten en víctimas de sus propias críticas, pues, ¿no? Claro. Cuando otros lo hacían, estaba mal. Ahora cuando ellos lo hacen, o parecido, está bien, ¿no? O ya se les... Entonces, ellos se convierten en víctimas de sus propias críticas. Bien. El tema de Irán, Estados Unidos, que es un tema pues muy largo de explicar en breves minutos, pero pues ustedes saben, Irán ha sido tratado primero como aliado, luego como enemigo, ¿no? Lo invadió Saddam Hussein porque hace muchos años cuando Estados Unidos se los permitió, luego acabaron matando a Saddam Hussein los norteamericanos, es decir, Estados Unidos ha hecho lo que ha querido en el Medio Oriente y con todos estos países, ¿no? O sea, que no me vengan a decir que Irán es el malo aquí, el malo de la película. Irán es como México para los norteamericanos. Nosotros somos a conveniencia el vecino educado, el vecino que sí aprobó el Tratado de Libre Comercio. Ahí somos muy buenos. Nada más tienes que echarle la culpa a alguien de un crimen y los mexicanos somos los peores, la droga, exportamos criminales. Irán es lo mismo. Irán es un enemigo imaginario que tiene Estados Unidos, digo yo así lo planteo, y digo, será enemigo de otros y de otras luchas, pero es un amigo que lo han puesto y lo han quitado a conveniencia, pienso yo, para disfrazar ahorita una guerra que yo considero que era innecesaria de la información que yo he venido, o no un ataque, porque no fue guerra, un ataque innecesario según reportes, ¿no? De que el presidente de Estados Unidos tomó la decisión de bombardear, ¿no? Hay unos campos, unos determinados puntos donde vino la muerte de Soleimani. Se me olvida lo busqué cómo pronunciarlo, Soleimani, el líder iraní, y de ahí viene un desencuentro, ¿no? El derribo de este avión ucraniano que ya reconoció Irán que sí lo hicieron ellos, una crisis interna política que está viviendo Irán que pareciera que viene desde este castigo que le hace Estados Unidos, ¿no? De suspenderle sus prórrogas económicas. Habría que recordar, en el 2015 Obama junto con otros, los grandes países o aliados de siempre, firman un convenio de paz o de desarme nuclear. Lo desconoce Trump al llegar y ahora lo quiere poner como el enemigo número uno. Entonces, francamente, no entiendo el sentido de la guerra. La mayoría de los norteamericanos tampoco la entienden. No le representó un repunte a él en su
popularidad, siguen 42% lo aprueban y 55% lo desaprueban. Como mandatario en su gestión no tuvo ningún efecto. Lo que sí es que en el Congreso de Estados Unidos están cuestionándolo diciendo, ¿cómo te atreviste a atacar y matar a Soleimani sin autorización previa del Congreso? Pues ¿qué te mandas solo? Entonces, muy resumido, pero pues así estamos. Esa es la situación o lo que guarda ahorita el estado de la relación Irán-Estados Unidos, ¿no? Y supongo que el brincarte al Congreso y al Senado, supongo que cuando hablas de consultarlos están las dos cámaras, ¿no? Sí, pero la Cámara Baja que la controlan los demócratas, pues es donde está el refuego, ¿no? Y si ahorita le agregas que está el tema del juicio político medio retrasado por culpa de Nancy Pelosi, donde hay una especie de que lo va a turnar Cámara Baja a Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, donde no saben bien quién trae los senadores, ¿no? Porque hay 3 senadores demócratas que la van a jugar con los republicanos y 3 republicanos que la van a jugar acá con los demócratas, porque son senadores que a lo mejor van a competir el año que entra y son demócratas en estados republicanos y dicen, yo no voy a pelear con mi electorado, ¿no? Por perder mi curul. Entonces, hay una incertidumbre en el asunto, pero la cosa es que dentro del estadounidense, de la mayoría, hay un sentir de que sí obró mal el presidente. No es abrumadora, pero en la gran mayoría el efecto negativo ya fue logrado, pero el desenlace no sabemos a quién le va a llevar los platos rotos. No sé si a los demócratas o a los republicanos, que el norteamericano al final del día diga, pues no hicieron nada más que circo, ¿no? O a lo mejor hicieron algo. Todavía no sabemos esa parte. Pero se cruza con esta guerra o ataque a Irán, ¿no? Que sí es muy lamentable, ¿no? Porque no había un acuerdo previo hace unos años. No entiendo a lo que estamos llegando en este momento, o cuál es el objetivo de incitar o de entrar, que sí entiendo. Hablamos del petróleo, ¿no? El precio del petróleo ya tuvo un repunte impresionante. Si hubo un control de daño rápido, volvió a bajar. Sí hay, o sea, sí hay una influencia. Estados Unidos dice, oye, por sí o por no, México es mi aliado y más vale tenerlo aquí cerca, ¿sí? Porque ya no está Venezuela, ¿sí? Entonces sí ocupa de la reserva, que ya no es la misma de México, pero sí se ocupa en el contexto de la dependencia todavía de los combustibles fósiles, ¿no? Sí. O sea, todavía no llegamos a ese punto en donde dejemos de depender del petróleo. Y bueno, sirve esta parte. Pero mucho de lo que dice Gonzalo tiene que ver, y lo hemos visto, como a Bush le funcionó lo de las Torres Gemelas, ¿sí? El tema del terrorismo. Creo que ese es el escenario ante el juicio político que le generaron, o se generó en el Congreso, y en donde lo declaran culpable, ¿sí? En la Cámara de Representantes, ¿sí? Y que falta todavía la de senadores. Pero él está en campaña política, ¿sí? Entonces para él era una tabla de salvación, porque está atendiendo la clásica. Lo que hemos visto siempre es que tratan de exacerbar el nacionalismo estadounidense, ¿sí? Así como lo hacen lo económico, América grande de nuevo, ahora también nosotros somos los más grandes y tenemos las armas mejores y te podemos aplastar. Ese sentido de supremacía que explotan mucho Trump en particular, es lo que él vende. Porque digo, al final de cuentas, si vamos a comparar ejércitos y armamentos, pues pobres los iraníes no tienen nada que andar haciendo con el país vecino. Pero esto es una guerra que el famoso eje del mal, Irak, Irán y Corea del del norte. Perdón, Corea del Norte. Pero desde hace 20 años que lo pintan así, derivado precisamente del ataque a las Torres Gemelas que mencionaba Sócrates. Entonces, si ya se firmó un pacto de civilidad o de desarme nuclear hace 5 años, de veras que no entiendo el tema. Pero Trump había dicho en su campaña que él iba a bombardear al Estado Islámico. O sea, está pintado el enemigo ahí. Se le criticó a Obama por buscar de manera suave una
un desarmamento y no ir a la guerra, o sea, sí se le criticó. De hecho, hoy es el último debate de los candidatos demócratas a la presidencia antes de la primera elección, el caucus en Iowa. Entonces va a ser un tema muy importante porque pues son de las fortalezas de Joe Biden y que es el único realmente que tiene la experiencia para hablar del tema. Pero seamos honestos, ¿Irán tiene la culpa o estamos hablando de una situación que se cruzó y que es como para desviar la atención? Porque él sale en su mensaje la semana pasada y prácticamente muy buen mensaje da, donde él dice todo calmado, no van a proceder la guerra, es decir, pareciera que fue fabricado y sin consentimiento del Congreso, ¿no? Entonces, yo no lo acuso de que lo haya fabricado, pero pareciera un montaje muy ad hoc para la situación que se encuentra él, ¿no? Y que sirvió y que bueno, ya no pasó a mayores porque luego el presidente salió y dijo, sí, te extiendo la mano. En ese no pasó a mayores, yo creo que ahorita, Sí. primero fue el coraje de los iraníes, donde dijeron, va a la guerra, vamos con... ellos entienden que no tienen poderío Sí. armamenticio, pero tienen otros elementos. O sea, desgraciadamente el tema terrorismo lo van a seguir utilizando, igual que se dijo, ¿cuál va a ser la ruta de Trump para este año? Atacar a México y atacar a los terroristas. O sea, mediáticamente manejar este tema, porque en eso va a fincar su campaña. Lo económico es lo que lo ha mantenido, porque de una manera u otra en Estados Unidos no le critican que esté mal al contrario, económicamente. yo creo que eso es lo que lo mantiene competitivo. Que ahí es en donde las estamos encuestas. totalmente mal nosotros. O sea, Ujú. ellos han crecido al 2.5% y nosotros 0%, cuando somos Cero socios. con cero. Somos socios Cero de por ese mercado. chapucero. Cero por chapucero. Señores, un gusto, un placer de veras esta hora que hemos compartido. Sócrates, muchas gracias. No, al contrario, Alfredo, un placer estar contigo, el maestro Gonzalo y con tu auditorio. Gonzalo Manrique. Alfredo, muchas gracias, Sócrates, nuevamente, y feliz año a todos los que nos ven. Gracias, muchas gracias a usted. En controles técnicos, Raimundo Rosas, ya lo andaba haciendo Rafael, no sé por qué. Fue un déjà vu. Un servidor, Alfredo Ortiz, le dice gracias, nos vemos mañana.